tardes, ya estamos en palabra de este jueves. Y este jueves que ya comienza a hacer calor. Y bueno, hoy hablaremos de un poeta mexicano, nacido en Acaponeta, Nayarit, y de quien José Emilio Pacheco dijo: vive la paradoja de ser el más intelectual y el más antiintelectual de los poetas mexicanos. Dice Pacheco: si su conducta en el trato diario fue desde la adolescencia una defensa contra la solemnidad de quienes se toman en serio a sí mismos y andan por el mundo proclamando que son poetas hasta cuando no escriben, en 1958 clausuró su obra breve, admirable, con dos de sus mejores poemas, Salón de baile y Alabanza secreta. José Emilio Pacheco se refiere a Alicho Macero. Alicho Macero, de quien hoy vamos a leer poesía y de quien hoy vamos a hablar un poco de su vida, de su trabajo, que fue muy importante en las letras mexicanas de la segunda mitad del siglo XX, digamos. Vamos a comenzar con la primera parte de un poema que se llama Responso del Peregrino, que me parece... coincido con José Emilio Pacheco en que Salón de baile y Alabanza secreta son muy buenos poemas, pero el Responso del Peregrino, qué barbaridad. Responso del Peregrino. 1. Yo, pecador, a orillas de tus ojos miro nacer la tempestad. Sumiso dardo, voz en la espesura, incrédulo desciendo al manantial de gracia. En tu solar olvida el corazón su falso testimonio, la serpiente de luz y aciago fallecer, relámpago vencido en la límpida zona de laúdes, que a mi maldad despliega tu ternura. Elegida entre todas las mujeres, al ángelus te anuncias, pastora de esplendores. A la alondra de Heráclito se agosta cuando a tu piel acerca su denuedo. Oh cítara del alma, armónica al pesar, al luto hermana, a islas de tu efigie el vértigo camino de Damasco. Y sobre el aire dejas la orla del perdón, como si ungida de piedad sintieras al aura de mi paso desolado. María te designo, paloma que insinúa páramos amorosos y esperanzas, reina de erguidas arpas y de soberbios nardos, te miro en el silencio atónito, y el silencio atónito presiente pudor y languidez, la corona de mirto llevada a la ribera donde mis pies reposan, donde te nombro y en la voz flameas como viento imprevisto que incendiara la melodía de tu nombre y fuese sílaba a sílaba erigiendo en olas el muro de mi salvación. Hablo y en la palabra permaneces. No turbo si te invoco el tranquilo fluir de tu mirada. Bajo la insomne nave, tornas el cuerpo emblema del ser incomparable, la obediencia fugaz al eco de tu infancia milagrosa, cuando juntas las manos sobre el pecho, limpia de infamia y destrucción, de ti ascendía al mundo la imagen del laurel. Petrificada estrella, temerosa frente a la Virgen de la tempestad.
un gran poema. Lo vamos a leer la segunda parte, la segunda parte, y luego leeremos la tercera parte de este poema. Decía que Alichu Macero, bueno, nació yo casi estoy seguro que en Acaponeta, ¿no? Nació en el municipio de Acaponeta, en Nayarit, el 9 de julio de 1918. Era algunos años menor que Octavio Paz. Fue el tercero de 6 hijos del matrimonio formado por Alichu Macero y María Lora de Chumacero. Se casó en julio de 1949 con Lourdes de Chumacero, que Lourdes fue su mujer toda la vida, y a ella está escrito este poema del Responso del Peregrino, yo supongo, ¿no? Bueno, fue poeta. No sé qué más sea más ensayista, poeta, traductor, editor, en fin. Estamos leyendo su poesía y observando su poesía y me parece que es muy bueno. Es muy fino y muy inteligente como ensayista, ¿no? Crítico también. Hay una recopilación de sus críticas en el Fondo de Cultura Económica. Fue traductor, editor, corrector y tipógrafo. Hay una anécdota que cuentan, coinciden muchos sobre Alichu Macero, que es uno de los mejores herederos, bueno, y eso yo lo digo, como los mejores herederos de los contemporáneos, y especialmente de Javier Villaurrutia. Que aquí ya leímos algunos poemas, ¿no? de Javier Villaurrutia hace algunos días. Hay una influencia de Javier Villaurrutia muy profunda. Campos, Pacheco, Bodio Escalante, Jorge von Ziegler, hablan de esa prolongación y de algún modo una culminación de la forma de la poesía de los contemporáneos. Y la influencia de Villaurrutia resulta particularmente notable. Hay vocablos que utilizan Villaurrutia y Chumacero, imágenes como la del espejo, la sombra, la noche, la sábana, ¿no? También en la concepción de la estructura del poema, la estructura barroca, ¿no? También ahí tiene cierta influencia, cierto parecido a la forma en que escribía Villaurrutia, ¿no? También un hombre de poca obra, ¿no? Como Villaurrutia. Esta idea, esta imagen estética, esta postura estética del poeta, finalmente es el eje que podemos ver en sus 3 libros. Páramo de Sueños de 44, Imágenes Desterradas de 48 y Palabras en Reposo, que es donde viene este poema que acabo de leer, de 1956. Hay una transformación ya en su tercer libro y una influencia distinta. Hay una influencia más disipada, ¿no?, de los contemporáneos en este último libro que es el de 56 Palabras en Reposo. Alcanzamos a leer, yo creo, el otro poema, ¿no? Sí alcanzamos. Bueno, pues le doy un trago al café. Quiero anunciarles que Luna Mía Café en el 2000
480 de la avenida Lázaro Cárdenas y esquina Batalla de la Angostura, Chapultepec Sur, en Morelia, Michoacán. Allí estará ya a partir de la semana que entra, de marzo, estará Luna Mía Café, con una mayor amplitud, con un menú más amplio, y obviamente con los proyectos que se han venido trabajando ahí, lecturas, presentaciones de libros, ¿no? Y bueno, ya les anunciaré unos libros que vienen nuevos. Por lo pronto vamos a leer la segunda parte del poema El responso del peregrino, que dice: aunque a cuchillo caigan nuestros hijos, e impávida del rostro airado baje a aquellos la furia del escarnio, aunque la ira en signo de expiación señale el fiel de la balanza, y encima de su voz suspenda el filo de la espada incandescente, prolonga de tu barro mi linaje, contrita descendencia secuestrada en la fúnebre Patmos, isla mía. Mientras mi lengua es una aflicción, en su aflicción te nombra la primogénita del alma. Ofensa y bienestar serán la compañía de nuestro persistir, sentados a la mesa, plática y plática en los labios niños. Mas un día el murmullo cederá al arcángel que todo inmoviliza. Un hálito de sueño llenará las alcobas, y cerca del café la espumeante sábana dirá con su oleaje: aquí reposa en paz quien bien moría. Bajo la inerme noche nada dominará el turbio fragor de las beatas, como acordes, ruega por él, ruega por él. En ti mis ojos dejarán su mundo a tu llorar confiados, llamas, ceniza, música y un bar embravecido al fin recobrarán su aureola. Con tu mano arrojarás la tierra, polvo eres triunfal sobre el despojo ciego, júbilo ni penumbra, mudo frente al amor. Óleo en los labios, llevarás mi angustia como a Edipo, su báculo filial lo conducía por la invencible noche. Hermosa, cruzarás mi derrotado himno, y no podré invocarte, no podré ni contemplar el duelo de tu rostro, purísima y tránsida arca, paloma, lápida, laurel. Regresarás a casa, y si alguien te pregunta, nada responderás. Solo tus ojos reflejarán la tempestad. Ahí está el final de esta segunda parte. Y regresando vamos a leer la tercera parte del poema de Ali Chumacero, que vamos a ir hablando un poco a poco de este hombre que fue un hombre muy importante para la literatura mexicana. Ya veremos por qué. ¿Vamos a un corte, Dante? Pues bueno, vamos. Y bebemos café con verdadera vocación, negra vocación del café. Muchas gracias a Luna Mía Café, que me invita cada jueves a este cafecito que disfruto mucho. Regresamos, no se vayan. Número 3 del responso del peregrino. Fíjense, oigan esto. Ruega por mí y mi impía estirpe. Ruega a la hora solemne de la hora, el día de estupor de Josafat, cuando el juicio de Dios levante su dominio sobre el gélido valle y lo ilumine de soledad y mármoles aullantes. Tiempo de recordar las noches y los días, la distensión del alma. Todo petrificado en su orfandad, cordero fidelísimo e inmóvil en su cima,
transcurriendo por un inerte imperio de sollozos, lejos de vanidad de vanidades. ¿Acaso entonces alce la nostalgia, horror y olvidos, porque acaso el reino de la dicha solo sea tocar, oír, oler, gustar y ver el desempeño de la esperanza? Sola comprenderás mi fe desvanecida, el pavor de mirar siempre el vacío, y gemirás amarga cuando sientas que eres cristiana sepultura de mi desolación. Fiesta de Pascua en el desierto inmenso, añorarás la tempestad. Qué buen poema. Hemos terminado de leer Responso al Peregrino completito del libro de Palabras en Reposo de Ali Chumacero. Es un gran poeta, sin duda, Chumacero. Esa modernidad de la poesía del siglo XX, que sin duda reinauguran, digamos, ¿no? Los contemporáneos, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Salvador Novo, que no me gusta tanto, pero también, ¿no? Y Elías Nandino incluso, ¿no? Que era el más joven de ellos. Creo que la poesía de Ali Chumacero es una poesía muy bien construida y asimila y transforma, los rescata, no me gusta decirlo rescata, transforma esos descubrimientos, los modifica un poco, esos descubrimientos que hicieron Javier Villaurrutia y Gilberto Owen, Cuesta y los contemporáneos, ¿no? Fue corta su poesía, fue mucho más amplia su labor crítica. Colaboró en revistas como Tierra Nueva, El Hijo Pródigo, Letras de México, y después finalmente duró mucho tiempo colaborando en el periódico El Nacional, el suplemento, en fin, la parte de cultura. Chumacero hizo una revisión de la literatura nacional y también de los autores latinoamericanos y europeos más importantes de esa época: Oliverio Girondo, Pablo Neruda, Jean-Paul Sartre, entre otros. Ese itinerario de lecturas era un lector incansable. Hubo sus consideraciones sobre la poesía, sobre el romanticismo y el modernismo, ¿no? Así como algunos estudios sobre López Velarde, sobre Javier Villaurrutia, pueden leerse como una exposición de sus propias convicciones literarias. Y hay muchas claves que podemos encontrar en esa crítica que hace Ali Chumacero, algunas claves importantes sobre sus intereses en la literatura y en la poesía, y podemos entender mucho más su poesía, que no es cosa del otro mundo, ¿no? Su obra crítica es muy importante, se llama Los Momentos Críticos, y fue publicada su obra por Miguel Ángel Flores, un crítico, en 1987. Los Momentos Críticos es un libro pues amplio, con una gran cantidad de textos que son sus inquietudes. ¿Qué crítico no habla de sus inquietudes, ¿no? Bueno, vamos hacia la primera mitad del siglo XX. ¿Qué hizo Chumacero? Pero antes quiero decirles que les recomiendo 3 libros rápidamente, y 4 que van a salir, que ya vienen. Mujer que sabe latín, de Rosario Castellanos, para quien quiera leer textos sobre la manera en que Rosario Castellanos valora a la mujer a
por los años 50, más o menos, ¿no? Por los 40 ya. Este libro se publica en 1973, un año antes de su muerte. Muy bien, vale la pena. El dicho completo dice: mujer que sabe latín no tiene principio ni buen fin. Algo así, ¿no? Es así como aquella que sabe, no tiene destino decente, ¿no? Bien, dos libros más. Un chavo bien helado, de José Joaquín Blancos, que son crónicas de los años 80, muy recomendable, es una prosa deliciosa. Y que me gusta más todavía, que sea En función de medianoche, ensayos de literatura y de literatura cotidiana. Las crónicas de este libro son deliciosas, divertidas. Es el gran cronista José Joaquín Blanco y estos dos libros se los recomiendo. Recomiendo también Las novedades de Luna Mía Ediciones. Vienen 4 libros míos. El primero es, vamos a poder ver hasta la portada, unas portadas muy bonitas que diseñó Víctor Solorio, ¿no? El formateo estuvo a cargo de todos los libros, estuvo a cargo de Neftali Coria Orozco. Y bueno, el primero es El cielo de Gorilón, un libro de poesía para niños, muy interesante, como es la historia de un niño que no tiene dientes, que quiere morder el aire, que rueda en la cuna, que va descubriendo con las palabras las cosas del mundo de una manera muy curiosa, como lo descubren los niños que empiezan a hablar, ¿no? Es decir, agarrarse de las palabras para descubrir el mundo. Muy interesante El cielo de Gorilón. El siguiente título es La selva de mi casa. Es un libro, estos libros me costaron muchos años de trabajo, muchísimos años. La selva de mi casa, que es un libro sobre esa mitología que inventan los niños para hacer que el patio de su casa se convierta en la selva. Una maravilla de capacidad humana que es la imaginación. Los poemas hablan de las aventuras, de los juegos, de cómo traen personajes entre ellos, cómo aparece Tarzán, el capitán de 15 años, unos luchadores enmascarados, cómo el cielo pasa un avión, en fin. Ese tipo de juegos desbordados de imaginación son los que componen este libro de La selva de mi casa. El siguiente es Las palabras imaginarias, un libro curiosísimo de cómo las palabras también no le hacen aprender el mundo a los niños. Las cosas nombradas por las palabras ya tienen una identidad y con ellas construyen su conocimiento del mundo. Las palabras imaginarias, que es un libro en verso. Y el cuarto título es Los juguetes que hablan. Los juguetes que hablan, que esa portada me gusta mucho, unos barcos ahí, ¿no? Entonces, los juguetes que hablan, obviamente, como dice el título, los juguetes son los protagonistas. Esos juguetes que tenían que ver con el uso de las manos, los pies, correr, saltar, brincar, todo ese tipo de cosas muy humanas que se dan en los juegos de los niños y que ahora se lo niegan nada menos que las pantallas de los teléfonos. Pero en fin, estas novedades son mis nuevos libros de 2024 y las novedades de Luna Mía Ediciones, que ya estarán a la venta en unos días más. Estarán de venta obviamente en Luna Mía Café, en algunas librerías del Fondo de Cultura Económica, en fin. Y muy contento de darles a conocer estos libros, recomendarles los libros que leo y los libros que escribo. Vamos a seguir hablando de Alichu Macero. Esta edición me acompaña desde hace mucho tiempo. Es una edición con ilustraciones de Federico Cantú,
un, un dibujante espléndido. Está dedicado a María de Lourdes. La primera edición fue en 56, ya habíamos dicho. La segunda edición en 1965. Y esta edición especial fue hecha en 1985. Es un libro muy, muy bonito, miren ustedes, tiene sus ilustraciones, muy, muy, muy bien hecho. Y fue cuidado por el autor. Eso es muy importante porque hay que recordar que trabajó en el Fondo de Cultura Económica y ahorita vamos a ver algo que no dicen, pero les voy a platicar un secreto sobre Juan Rulfo y Ali Chumacero. Regresamos. Ya estamos de regreso y fíjense que ahorita estaba pensando cómo en 18 años escribió lo que escribió de poesía. Pacheco se lo reclama un poco, dice que nos hubiera gustado seguir leyendo nuevos libros de Ali Chumacero. Y ya les contaré algo. Les dije que les iba a contar algo de Rulfo. Dice Pacheco que Ali Chumacero es el Juan Rulfo de la poesía mexicana. Guardó silencio, se volvió lector. Y Rulfo también se volvió lector. Eso me lo dijo alguna vez el maestro Alejandro Avilés, con quien tuve una muy buena amistad. Me dijo, mire Neftalí, Juan Rulfo no volvió a escribir porque se volvió lector y casi erudito. Es cierto que sabía muchísimo de historia, ¿no? En Colima fue a darles una lección sobre el disparate del rey Colimán. Y Chumacero también se volvió muy buen lector. Claro que escribió crítica, él escribió crítica, Rulfo no. Pero creo que en los 18 años, como dice Pacheco, dijo lo que tenía que decir. Y no obstante, su poesía sigue, podemos leerla una y otra vez, ¿no? Podemos ir y venir, navegar su poesía con mucha facilidad. Son 3 libros, ¿no? Entonces, y es delicioso. Desde el principio, su poema, ¿cómo se llama? Publicado en 1940 o escrito en 1940, poema de amorosa raíz, ¿sí? Poema de amorosa raíz, que fue de sus primeros poemas, o su primer poema, no estoy seguro, ¿no? Es una poesía austera, despojada de un brillo ornamental como por el tiempo se acostumbraba. También evita la facilidad rítmica o arrítmica, dice Pacheco aquí, al punto de lograr no el brillo un poco cursilón del diamante, sino la naturaleza serena y sólida y deslumbrante del mármol. Qué bonito. La poesía juvenil de Chumacero no es difícil, sino exigente. Es interesante eso, ¿eh? Es decir, es exigente en sí misma, consigo misma. La poesía de madurez, llamemos por decir un término convencional, dice Pacheco, la escribió entre 1948 y 1958. Uh-huh. Ahí se ve que va a ser escasa su poesía. Pero bueno, ya por mitad del siglo XX, después de los 50, bueno, más o menos por antes, cuando México era el escenario de había una intensa agitación política por el tiempo en que, agitación política y social, era el escenario, obviamente,
de las transformaciones impulsadas por Lázaro Cárdenas. Recuerden que hubo una transformación del país, ¿no? Cuando Lázaro Cárdenas, las luchas persistentes daban origen a un conflicto, al famoso conflicto cristero, ¿no? Luego las luchas persistentes entre las distintas fuerzas armadas que años atrás habían dado origen al conflicto cristero, los cristeros fue anterior, ¿no?, a estos 30 y tantos, y la crisis económica que se vivió también, las vivió Chumacero siendo muy joven. Las reformas agrarias puestas en marcha, en fin, el cardenismo, en fin, esos momentos políticos los vivió de cerca y joven. Acuérdese que vivió adolescente, tendría 1918, 28-10, a los 20 años, 19, 18 años, vivió estas cosas, vio el conflicto de los cristeros, ¿no? En ese entonces, en junio de 1937, Alí Chumacero llega a México, a la Ciudad de México. Antes de Nayarit había sido enviado a Guadalajara por su padre, como a propósito de concluir la educación primaria. Ahí también estudió piano, recibió una intensa formación religiosa. Pero bueno, hablemos de la persona que yo vi en vida, ¿no? Que yo vi a Alí Chumacero. Un hombre con un humor envidiable. Cuando vino a Morelia, debió ser finales de los 80s, quizás principios de los 90. Se le hizo un homenaje nacional y yo participé y me tocó junto a él. Estaba obsesivamente viendo su reloj y anotando cuánto tardaba cada uno de los ponentes, cosa que me puso muy nervioso. Después, en la cena, todo el mundo se fue a dormir y Alí Chumacero me dijo: quédate aquí un rato, vamos a tomar otro whisky y otro whisky y otro whisky y otro whisky. Y para mí ha sido una cosa deliciosa haber pasado todo ese tiempo con Alí Chumacero y conversar con él. Y le pregunté si era cierto aquello de Juan Rulfo. Se decía que él hostigó en buen sentido, a Juan Rulfo que publicara. Él corrigió a Pedro Páramo, por ejemplo. Y entonces se decía que él corrigió a Pedro Páramo y que incluso él le movió muchas cosas a Pedro Páramo. Entonces esa noche yo le pregunté, le dije: Alí, ¿es cierto? Me decía mi casi tocayo, Neftalí, mi casi tocayo. Le pregunté: a ver, se dice tal cosa, que usted le corrigió Pedro Páramo a Juan Rulfo. Eso decían las voces por ahí en los pasillos y en todos lados, ¿no? Y dice: no, le cambié una palabra, nada más. Y a veces respondía diciendo: fueron 3. Y a veces respondía diciendo: claro, yo le ayudé, le dije, le organicé. Y a veces decía: no, yo no toqué Pedro. Entonces yo nunca supe la verdad. Pero de que él revisó la tipografía, revisó el texto para que fuera publicado Pedro Páramo, por supuesto. Incluso él tuvo que ver para que se publicara. Animó a Rulfo. Celebró haber sido su editor, ¿no? En fin,
decíamos que por 1940 hubo una generación interesante de poetas. Además de Alichu Macero, hubo escritores como José Luis Martínez, que es un intelectual muy importante, Jorge González Durán, Leopoldo Sea, un hombre de izquierda, pero profundamente, ¿no? Manuel Calvillo, Francisco Giner de los Ríos, que era un hombre bajito, yo lo vi una vez, en fin, era un grupo de escritores que, miren, a diferencia de las pugnas que ya sabemos que estridentistas y contemporáneos habían protagonizado en años anteriores, ese compromiso histórico social que había asumido el grupo de Taller, ¿no? Frente a los acontecimientos puntuales como el cardenismo y el fascismo, Tierra Nueva optó por una posición marcadamente apolítica y conciliatoria, así como por tender un puente entre las generaciones. Tierra Nueva fue una revista interesantísima, ¿no? Se convirtió de esa manera en un espacio de difusión, dice Pacheco, para la lírica, la crítica literaria y el ensayo filosófico. Abrió sus páginas a escritores más jóvenes, a los que respaldó con autores de prestigio como Juan Ramón Jiménez, Enrique González Martínez, Alfonso Reyes o Enrique Díez Canedo. Cuando Chumacero trabajó en el Fondo de Cultura, entra en contacto con Gilberto Paz, nada menos. Con este último sostuvo una relación de estrecha amistad que los volvió asiduos al Café París, el famoso Café París, lugar donde solían reunirse los contemporáneos y otros intelectuales de la época para discutir acontecimientos literarios y políticos del momento, como ahora suele verse poco. Andan más ocupados en otra cosa los jóvenes escritores. Pero bueno, quiero decir que Alichu Macero fue un importante miembro de la comunidad cultural mexicana que determinó los derroteros de la literatura. Él estuvo también en las revistas, en las publicaciones, estuvo como editor, como corrector, después como dictaminador en el Fondo de Cultura Económica, en fin, lector, podremos decirle. En fin, su actividad fue inmensa. Regresamos para leer un poema más de Alichu Macero. Ya estamos de regreso y vamos a leer A una flor inmensa. Cae la rosa, cae atravesando el agua lenta por el cristal de sombra en que su tallo ahoga. Desciende imperceptible, clara, ingrávida, pura, y las olas que la cubren la desnudan, la vuelven a su aroma, hacenla navegante por la savia que de la tierra nace y asciende temblorosa, desborda la ternura de su tacto en verde prisionero y al fin revienta en flor como el esclavo que de noche sueña, en una luz que rompa los orígenes de su sueño, como el desnudo ciervo cuando la fuente brota que moja con su vaho la corriente destrozando su imagen. Cae más aún, cae más allá de su savia, sobre la losa del sepulcro, en la mirada de un canario herido que atreve el último aletazo para internarse mudo entre las sombras. Cae sobre mi mano
inclinándose más y más al tacto, cede a su suavidad de sábana mortuoria y como un pálido recuerdo o ángel desalado, pierde una estela de su aroma, deja una huella, pie que no se posa y yeso que se apaga en el silencio. Qué buen poema. Este me gusta. Pues hoy hablamos mucho de este poeta que, fíjense que en 1965 se salió de trabajar, ya desde antes trabajaba en el Fondo Cultura, y decía, en algunos casos hizo el estudio crítico, las solapas, cosas de esas, en obras como las de Alfonso Reyes, Mariano Azuela, Juan Rulfo, Gilberto Owen, Efrén Hernández, Julio Torre, José Gorostiza, por ejemplo, y Javier Villaurrutia. Siempre estuvo presente Javier Villaurrutia en la vida editorial y la vida literaria de Alicho Macero. Intervino además en la preparación, fíjense, de algunos volúmenes de la serie Lengua y Estudios Literarios del Fondo de Cultura Económica y de la colección Breviarios. ¿Quién no conoce un breviario? Los breviarios, los libros que muy económicos y magníficos de autores importantísimos. Es una colección fundamental para el proceso intelectual de las generaciones en los últimos 50 años, no más. Él trabajaba en el Fondo de Cultura y debido a la persecución de la que fue objeto durante el gobierno del abominable Gustavo Díaz Ordaz, dejó un lapso de tiempo y se fue a trabajar al Instituto Nacional Indigenista como director de publicaciones. Siempre estuvo en publicaciones, cerca de las editoriales, cerca de todo esto, ¿no? Y bueno, después se reintegró al Fondo de Cultura a finales de 71 y fue fundador y director de los primeros 115 volúmenes de la colección CEP 70, que fue importante, ¿no? Los primeros 115 volúmenes, uno de los proyectos culturales más importantes del Departamento de Divulgación de la Secretaría de Educación Pública. Fue un nombre importante para las ediciones de libros oficiales, ¿no? Durante el sexenio de Echeverría él hizo lo de CEP 70, ¿no? Comenzó a colaborar con el Centro de Mexicano de Escritores, como asesor literario. Acuérdense que había becarios, él era asesor literario. Hasta el 2006, que cerró esa institución, se mantuvo ahí. Fue compilador al lado de autores como José Luis Martínez, Octavio Paz, José Emilio Pacheco y Mario Varídez, de dos antologías que son clásicas en la poesía mexicana, que son Poesía Romántica, que es de 1941, y Poesía en Movimiento de 1966. Que por cierto, yo le pregunté algunas ausencias a José Emilio Pacheco sobre por qué no estaba determinado poeta, por qué no había un poeta michoacano acá, ¿no? En fin, disipó mi duda. Bueno, creo que estamos ante un poeta, un escritor, un crítico. Habría que recordar qué libros tradujo. Pues ganó premios, obviamente, el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde, el Gatien Lapointe Jaime Sabines en 2003, el Premio Poesía del Mundo Latino Víctor Sandoval, la Medalla Belisario Domínguez, la que otorga el Senado de la República, ¿no? Es decir, creo que fue reconocido y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le confirió el reconocimiento al mérito editorial en 2001 y fue nombrado hijo distinguido del estado de Nayarit en 2008.
fue miembro del PEN Club Internacional, el Consejo estuvo, como yo lo estoy, en el Seminario Mexicano de Cultura, y también fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, emérito, por supuesto. Ingresó a la Academia de la Lengua, eso no lo dije desde antes, pero es desde 1900, como miembro de número en 1964. Desde entonces él es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ya hemos dicho, murió en 2008, no, 2010. Murió en 2010 en la Ciudad de México, en octubre, el día 22. Y bueno, realmente hay algo que también me inquieta. ¿Por qué no le dieron un premio como poeta, un premio importante como el de la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Le dieron al mérito literario, mérito editorial. Claro, un gran editor, ¿no? Sin duda. Tenía una de las bibliotecas más bien escogidas, maravillosa biblioteca que tenía Alicho Macero. Le sobrevivieron, bueno, sus hijos Luis Guillermo, María Alfonso y Jorge. Otra cosa que se nos pasa a decir es que una última cosa que tenía Alicho Macero y que yo lo vi de cerca, tenía un humor gigantesco. El hombre más simpático para contar chistes deliciosos. En su conversación de pronto aparecía un chiste a propósito de lo que se estaba diciendo, muy bien armado, muy bien narrado y con una gracia espléndida. Él se reía primero que todos, ¿no? Lo recuerdo mucho caminando por la Avenida Madero, aquí en la ciudad. Si mal no recuerdo, ese homenaje fue 90. Yo escribí un texto sobre él que se publicó en La Jornada, y cuando lo leyó me mandó una notita y un libro dedicado agradeciéndome. Era un hombre muy educado, ¿no? Un hombre bueno. Y le recuerdo esa parte de su personalidad tan graciosa para hacer reír a los demás en sus conversaciones. Debió ser un magnífico maestro. Si alguna vez dio clase, debió ser un extraordinario maestro y un tumultuoso intelectual, ¿no? Sin duda. Un lector yo creo que de los mejores lectores que haya tenido la literatura mexicana entre los escritores. Es decir, un hombre conocedor de la literatura y un poeta sin duda indiscutible. Pacheco dice de él algo que ahorita me vino a la memoria, pero por aquí me encontré su texto. Aquí dice que el extraordinario monólogo del viudo, un poema que le gustaba mucho a Pacheco, habla de un hombre que ha perdido a una mujer muerta cuando practicaba un aborto. La poesía no cuenta, para eso está la narrativa. Nos hace participar desde dentro de una experiencia ajena, apropiarnos de ella corporalmente, materializarla por medio de una lectura que es al menos pasivo en los actos. El reposo de estas palabras no es el estatismo ni la inercia. El reposo de Heráclito, que Heráclito asignó al fuego su poder de transformarse en cada lectura y en cada lector. Esa era la cualidad de la poesía de Alicho Macero según Pacheco. Creo ese monólogo del viudo es una joya. No lo leo porque es un poco largo,
pero recomiendo que lo lean allá en casa, que encuentren la obra de Alichu Macero y que la lean y que podamos ver la sabiduría de este hombre que vivió la poesía muy hacia adentro. Ya nos vamos. Voy a despedirme con el poema de Amorosa Raíz. Antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos, antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas de sus cúspides, primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio, cuando aún no nacía la esperanza, ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, muy antes, cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran, ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo, ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. Recuerden, amigos, que el tiempo en el amor es nada, ni las rojas hormigas estaban aquí cuando ya nos amábamos. Yo soy Neftali Coria. Hasta la próxima.